Hola, hola, ¿cómo están? En el video anterior estuvimos trabajando nuestro amplificador operacional visto desde este modelo que implicaba una fuente de voltaje dependiente de voltaje en donde tenía una ganancia A. Adicionalmente, a este lado del circuito le colocábamos una resistencia de salida y por acá teníamos una resistencia de entrada con unos voltajes negativos y positivos. Este voltaje negativo lo llamábamos entrada inversora y el positivo entrada no inversora. Montamos este amplificador en un circuito e hicimos la solución de ese circuito y nos dimos cuenta pues que bueno, se requieren habilidades en técnicas de solución de circuitos. Es por eso que ese amplificador operacional se idealiza. Quiere decir que se va a simplificar asumiendo algunas características. La primera de ellas es que la ganancia se asume infinita, aunque en el mundo físico estas ganancias son imposibles de lograr. Lo que nos está diciendo es que relativamente una ganancia muy grande para los valores que se están trabajando en el circuito. La otra es que la resistencia de salida viene a ser aproximadamente cero y la resistencia de entrada también es aproximadamente infinito, quiere decir es muy grande. ¿Y esto a qué nos lleva? Ok, entonces, como la resistencia de entrada es muy grande, no va a circular corriente por la entrada inversora y la no inversora, las corrientes tienen que ser cero. ¿Por qué? Porque es como si encontrara aquí una barrera y no puede circular la corriente. Y adicionalmente, entonces, los voltajes que se van a manejar en el respecto a una referencia, en este caso sería esta tierra, los voltajes que se van a trabajar tanto en la entrada inversora como en la entrada no inversora van a ser los mismos, vamos a tener los mismos voltajes. Con estas dos condiciones, tanto de las corrientes que se están trabajando, que son cero, y que los voltajes en la entrada inversora y no inversora son iguales, entonces es que nosotros podemos simplificar el análisis de nuestro amplificador operacional. Recuerde que la solución del ejercicio que vamos a trabajar ya está en un PDF, en la descripción del video aparece y también aparece un enlace para que usted pueda descargar libros de circuitos, de análisis de circuitos. Y para poder aplicar ese concepto de amplificador operacional ideal, pues vamos a hacer este ejercicio tomado del libro de Alexander Isadicu de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, quinta edición, y es el ejercicio 5.8, que nos está pidiendo que obtengamos el voltaje V sub 0 para cada uno de los amplificadores operacionales que se muestran aquí en esta figura. Y básicamente entonces si nosotros aplicamos lo que ya vimos, sabemos que por acá va a haber una corriente I, vamos a llamarla I1, y por acá va a haber una corriente I2. Y sabemos que entonces I1 va a ser cero e I2 va a ser cero. Si eso es así, entonces nosotros que vamos a suponer que esta es nuestra referencia, que esta es nuestra Tierra. ¿Ok? Entonces, si eso es así, nosotros vamos a ver que el voltaje en la entrada inversora, a esto vamos a llamarlo V1, va a ser igual a ¿cuánto? Al voltaje en V2. Pero el voltaje en V2, que sería la entrada no inversora, pues está conectado completamente a tierra. Quiere decir que ahí no hay absolutamente nada. O sea que V1 es igual a V2, es igual a cero. Ya tenemos entonces eso. Ahora, ¿qué sucede? En este nodo que nosotros tenemos acá, nosotros ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar ley de corrientes. Y esa ley de corrientes entonces, ¿qué implica? Que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. ¿Cuál es la corriente que está entrando? Está entrando un miliamperio. ¿Qué corriente está saliendo? Ah, ok, por acá va a haber una corriente. Vamos a llamarla I. Esa corriente I va a ser que la diferencia de voltajes, que va a ser el voltaje en este punto, que nosotros sabemos que es V sub 1, ¿cierto? Menos V sub 0, ¿sí? Sobre la resistencia que es de 2 kiloohmios. Entonces, estos dos deben ser iguales y ya definimos que este V sub 1 es cero, o sea que aquí podemos decir que esto se nos simplifica. Por tanto, nos queda que un miliamperio por 2 kiloohmios al despejar V sub 0, ¿cierto? Va a ser igual a menos V sub 0 si multiplicamos a ambos lados por 2 kiloohmios. Y esto nos da entonces que el voltaje V sub 0 es igual a menos 2 voltios. Por eso se dice que es una salida inversora porque lo que está haciendo es cambiando el signo
o sea, si hacemos la conexión por ese lado, nos está cambiando el signo del voltaje. En este caso nos queda un voltaje de menos 2 voltios. La otra parte del problema nos está dando este circuito y nos está igualmente pidiendo calcular el V sub 0. Vamos a analizar esto. Nosotros decimos que aquí hay una corriente I2 y por acá hay una corriente I1, ¿cierto? Y acá igualmente entonces vamos a tener un voltaje V1 y por acá vamos a tener un voltaje V2. ¿Cuáles son las condiciones para un amplificador operacional ideal? Ok, ya sabemos que I1 tiene que ser igual a I2, tiene que ser igual a 0. Y adicionalmente que V1, el voltaje por la entrada inversora, tiene que ser igual al voltaje por la entrada no inversora. Son las dos condiciones. Si es así, entonces por esta rama no va a circular corriente, porque I2 tiene que ser 0. ¿Qué quiere decir? Pues que V2, nosotros ya sabemos que V2 es el voltaje que nos están dando acá en esta fuente, que quiere decir que es de 1 voltio. Como este es el voltaje en 2, yo ya tengo el voltaje en 1, que va a ser exactamente el mismo, 1 voltio. Ahora, como acá no está entrando corriente, o sea, no está circulando corriente, no está entrando acá. ¿Qué quiere decir? Por este lazo, si nosotros miramos, o sea, si no está entrando corriente acá, esta corriente es 0, esta corriente es 0, o sea, por esta resistencia que nosotros tenemos de 10 kiloohmios, no está circulando corriente. En últimas, nosotros podríamos pensar en ese circuito, ok, que tengo acá mi voltaje V1, ¿cierto? Acá podríamos pensar que tengo mi voltaje. Después de ese voltaje, acá sobre una referencia, acá podemos colocar, supongamos, nuestra tierra. Sobre esta, entonces, vamos a pensar que tenemos esa fuente de voltaje, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar nuestra resistencia y acá va a aparecer nuestro voltaje V sub 0, que es el que se ve sobre la resistencia de 2 kiloohmios. ¿Listo? Pero sabemos que por acá, hacia acá, la corriente que circula ahí es 0. No hay corriente. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a mirar a nivel de voltajes, este voltaje ya lo tengo, que es 1, ¿cierto? Aquí tengo más 1 voltio, más o menos 1 voltio. Entonces, si yo hago por mallas, lo que voy a encontrar es que tengo 1 voltio y estos son 2 voltios, o sea, sería 1 voltio menos 2 voltios, y acá sería más menos, sería menos V sub 0, tendría que ser igual a 0 si tuviéramos aquí la malla cerrada. Entonces, esto nos da que menos 1 menos 2 nos da menos 1 voltio y sumamos a ambos lados V sub 0, o sea que nos queda que el voltaje en este caso es de V sub 0 es igual a menos 1 voltio. Mire cómo idealizando el amplificador operacional, ahora los cálculos se pueden hacer de una manera mucho más sencilla. Bien, hasta aquí este video. Recuerde apoyarnos, comentar, suscribirse. Bien, ese apoyo es el que nos anima a continuar generando contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.